Bien, muy buenos días a todo nuestro público televidente que nos sigue en su programa Justicia, entre comillas, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por su planta televisiva Teleradio América. Hoy, 1 de junio del año 2023. Bueno, señores, 6 meses, ya el año va por mitad. Realmente lo que más rápido transcurre es el tiempo. Miren, hay que decir que esto se televisa por los canales 12 y 45, así como también 1300 AM, si no pueden vernos por la televisión, y Justicia, entre comillas, en su planta de redes sociales de Facebook. Pueden buscar cada una de las noticias que damos los sábados. Al día siguiente se encuentra 24 horas en la plataforma de YouTube, Justicia, entre comillas. Queremos iniciar, señores, con uno de los temas que ha preocupado en las últimas semanas, y es la tanda de apagones y el alto aumento que han tenido las facturas eléctricas. En el tema del aumento de la factura eléctrica, es entendible que en estos periodos de calor, en que inicia el calor, por el tema del alto consumo y encendido, la necesidad de encendido en los aires acondicionados y demás, este aumento. Lo que pasa es que ha sido muy significativo, de un 20, un 30%. Ahora bien, con el tema de las tandas de apagones, que principalmente se siente en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, en gran parte se debe a la incidencia que ha tenido el déficit de megavatios. El ministro de Energías y Minas, Antonio Almonte, estableció que la demanda en energía eléctrica ha tenido en el mes de junio, ha alcanzado niveles récord. Como todos sabrán, la demanda de energía eléctrica se debe principalmente al crecimiento que tiene de manera vertiginosa tanto el Gran Santo Domingo como el Distrito Nacional en las construcciones de torres y demás. De ahí la necesidad, como ven, de la construcción y los permisos que se han dado de las instalaciones de plantas eléctricas, como es el caso de los Negros de Asua, donde se han tenido que hacer dichas plantas, aún los conflictos que ha ocasionado a nivel de medio ambiente. Lo que sí que se evidencia, señores, la necesidad de nuevas licitaciones, de declararse de urgencia la creación de nuevas plantas eléctricas en virtud de este déficit energético. Por el momento, el ministro de Energía ha establecido de que la demanda energética está garantizada. Lo que sí se ve es que el Gran Santo Domingo, como Villamella, el Cristo Rey, toda la zona del distrito del Gran Santo Domingo, hemos tenido largas tandas de apagones por un lado, y por otro hemos visto problemas de altos voltajes, bajo voltaje, muchos transformadores han sido reportados incendiados por esta situación de demanda energética que no puede ser cubierta en la cantidad de megavatios. Por eso también, tanto ETD, que es la institución que se encarga de darle mantenimiento a todo el cableado eléctrico, ha establecido suspensiones, la ha avisado, para darle mantenimiento a estas líneas energéticas. Otro de los temas que nosotros vamos a tomar ampliamente es referente a las distintas irregularidades que ha encontrado la Contraloría General de la República en las distintas instituciones, en el manejo del control interno. Que se sepa que la Cámara de Cuentas es la institución que se encarga de verificar y ver, auditar a cada una de las instituciones del Estado. Este órgano extrapoder es el encargado del mismo. Pero la Contraloría, dentro de sus políticas internas y de control, de verificación en cuanto a los diferentes pagos y renglones
del dinero público que manejan las instituciones públicas, ha establecido una serie de irregularidades que nos llaman poderosamente la atención, así como también el paño tibio que entendemos nosotros que ha pasado el gobierno a estas alarmantes situaciones. En primer lugar, hay que saber que este gobierno, el PRM, que tiene 3 años gobernando, no es un gobierno nuevo, ya tiene 3 años, es un gobierno ya con madurez dentro de la administración pública y en cuanto a lo que es la gerencia. Por ejemplo, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia se encontraron irregularidades de compras que fueron realizadas de manera directa que exceden el umbral. Fueron entregados cheques de manera directa, sin el protocolo debido y las autorizaciones debidas de los órganos rectores de contabilidad por la fría suma de casi 100 millones de pesos. Para ser específicos, 97 millones de pesos. Esto dentro de una serie más de violaciones en cuanto al proceso de compras y contrataciones, en el cual se establece que fueron otorgados una serie de servicios sin los debidos soportes. Pero en el PROPEP, que dirigió Neney Cabrera, que es el encargado de estratégico, el programa especial estratégico que lleva a cabo la presidencia. Aquí, señores, nada más y nada menos que 500 millones de pesos no tienen los soportes debidos por compras y contrataciones para el manejo de los desechos sólidos, además de que se violó el Sistema Nacional de Control Interno y de compras y contrataciones. Ahí se verifican irregularidades en una serie de compras de equipos pesados para el manejo de desechos sólidos. Se establece que hay 41 millones de pesos de contratos que no tienen y no va a poder ser perseguido. Primero, no se hicieron estos contratos que fueron firmados, varios de ellos que llegan a la suma de 41 millones de pesos, no se tienen los soportes, ni mucho menos fueron realizadas las obras por las cuales fueron contratadas. Previo a seguir analizando otras irregularidades de instituciones públicas, a nosotros realmente nos sorprende que la cual tiene para nosotros todo el respeto, es un pilar dentro del Partido Revolucionario Moderno y por eso maneja la institución de transparencia y ética pública. La licenciada Milagros, la doctora Milagros Ortiz Bosch, estableció que las irregularidades encontradas por la Contraloría no son graves y son subsanables. Nosotros entendemos que no, que en primer lugar la doctora Milagros Ortiz Bosch se apresuró porque a 2 días de salir estos informes ya ella tiene un análisis ponderado de que las mismas no son graves. O sea, usted dar 41 millones de pesos en contratos, los cuales no fueron exigibles ni entregaron los servicios por los cuales fueron contratados, nosotros entendemos que es grave. Para nosotros es grave que el centro de control, la mano derecha del Poder Ejecutivo, del presidente, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, haya desembolsado casi 100 millones de pesos en entrega de cheques a entidades beneficiarias, muchas, señores, necesarias, como son iglesias, personas jurídicas y físicas, supuestamente con necesidades, sin los diferentes soportes y las cartas necesarias de control interno, de políticas internas. Doctora Milagros Ortiz Bosch, para nosotros son graves. Que en la Cancillería se haya pagado 317 millones de nómina bajo gastos de papel de escritorio, y cuando decimos papel de escritorio, hablamos todos los utensilios, señores, que son necesarios para el buen desenvolvimiento de las instituciones, materiales gastables, pero en este caso papeles, papel bond, higiénico, en fin, cualquier situación de 317 millones de pesos en un periodo comprendido de 8 meses, evidentemente que viola las políticas internas y de control porque sobrepasan el umbral del 10%. Entonces hay que ver, a cualquiera le llama poderosamente la atención,
que un ministerio como es el de Relaciones Interiores, la Cancillería, gaste 317 millones en ese tema. Evidentemente que aún sabemos los conflictos que se generan y el tiempo que se toma la Cámara de Cuentas para llevar a cabo las auditorías. Estos son una serie de insumos que deben de verificarse. Por ejemplo, la asignación directa de 2 millones de pesos mensuales, que sobrepasan el 10% de la Cancillería en tema de combustible, pero también agregar una nómina de imprevisto, en la nómina de imprevisto de 250.000 pesos mensuales de combustible, el cual se mantiene mes tras mes sin ningún tipo de variable. No se trata de un imprevisto, porque si mensualmente, fuera de los 2 millones que han sido asignados, usted necesita la erogación de 250.000 pesos mensuales, no se trata de un imprevisto. Recuérdese que, vuelvo y reitero, la Contraloría es un departamento fiscalizador de las políticas internas de las diferentes instituciones con respecto a los libramientos, erogaciones que son llevadas a cabo con el presupuesto que ha sido asignado. Pero es la Cámara de Cuentas que evidentemente va a verificar, más allá de las políticas internas de las instituciones, revisar evidentemente en primer lugar si estos montos fueron destinados real efectivamente a lo que dice ser. Pero otra de las irregularidades que están en la Cancillería está la asignación de 193 militares que no estaban en nóminas. Entonces nosotros decir 2 días después, ética, que estas no son graves y son subsanables, y vemos que varios funcionarios públicos del gobierno anterior están siendo sometidos, como es el caso Antipulpo, como es el caso Calamar, por este tipo de irregularidades. Evidentemente que no se han podido detectar porque tampoco es el trabajo. Milagro debe saber que el trabajo de la Cancillería no es someter o ubicar violaciones penales en el mal manejo de los usos de los fondos públicos. Eso es un trabajo de la Cámara de Cuentas y es un trabajo de la Procuraduría General de la República. Son estas instituciones que deben decir qué han hecho con ese dinero. Fíjense, y vamos a hacer una comparación con el CUSEP. En el CUSEP, en el periodo comprendido, porque solamente se auditó esa parte, hay que ver 2022 y lo que va del 2023, si se encuentran estas y otras irregularidades en el CUSEP. El CUSEP, señores, es el Cuerpo de Seguridad Presidencial. En este caso se encuentra sometido Adonis Benoni Cáceres y un grupo de militares por una serie de supuestas violaciones que existen al respecto. Pero estas violaciones que fueron detectadas son similares, algunas, no decimos que todas, hay algunas mucho más graves en el proceso acusatorio de la persona que anteriormente he mencionado, del gobierno anterior, pero en el gobierno actual del CUSEP, de septiembre a abril de 2021, se encontraron las mismas irregularidades que involucran a la Dirección Financiera y Recursos Humanos. Estamos hablando del renglón de nómina, donde, señores, se han detectado empleados sin expedientes, personales ni asignación, por la cantidad de 487 en total. O sea, tenemos 487 empleados en el CUSEP sin ningún tipo de expediente personal ni asignación, lo que significa que hay militares que están cobrando en el CUSEP sin tener una asignación fija. Por estos hechos han sido sometidos en el CUSEP, en el caso Coral 5G, tanto los militares que prestaban servicios gerenciales en el CUSEP como también en Politur. Pero además hay una serie de personas con pensiones en otras instituciones y que cobran doble sueldo que en el CUSEP están laborando. Entonces estas son violaciones graves
en el que se debe de determinar si se hace con algún tipo de alevosía, si realmente no es tan simple como que, bueno, están cobrando y no tienen expediente, traigan el expediente. En el caso de Coral se determinó que esas personas que cobraban en estas instituciones tenían que devolver el 90 y 80% de su salario a los superiores militares, y por eso están sometidos supuestamente en el Coral. Entonces, realmente, si estamos frente a una dinámica financiera en varias instituciones, evidentemente que la Cámara de Cuentas debe de intervenir, hacer una auditoría, deben de ser entrevistadas estas personas, ver si realmente están recibiendo ese salario, ver cómo han sido nombradas allí, si son botellas, porque al final de cuentas el presidente Luis Abinader, el cual nos consta a nosotros, ha dado muestras fehacientes de que este es un gobierno transparente y que donde se detectan irregularidades, evidentemente deben de ser subsanadas de inmediato. Pasando, señores, a otra información, nosotros le hemos dado seguimiento al tema de los índices de delincuencia y de violencia y de seguridad ciudadana que afectan a la República Dominicana. Como todos sabrán, el presidente Luis Abinader, desde hace ya 2 semanas, vamos a decir 2 lunes, ha encabezado junto con el Ministerio de Interior y Policía, además del Ministerio de Interior y Policía, miembros de la Procuraduría General de la República, y el director de la Policía Nacional, verificando todos los lunes cómo están los índices de delincuencia. El lunes pasado, el presidente Luis Abinader estableció que habían disminuido los homicidios. Pero resulta que cuando verificamos el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, que tiene la misma institución del Ministerio de Interior y Policía, como también el de la Policía Nacional, vemos que a finales del mes de junio han aumentado los asesinatos a 610. Esto trae como consecuencia 44 más que el mismo periodo. El presidente Luis Abinader dice eso el lunes, y al otro día martes, tanto prestigiosos periódicos como redes sociales establecen la diferencia. Entre ellas, la Fuerza Nacional del Pueblo, que estableció unas declaraciones diciendo que eran errados los datos que daba el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, en su primera presentación de esta comitiva, estableció que iban a trabajar conforme a las estadísticas que se tienen al respecto de estas situaciones. O sea, las estadísticas oficiales, en la cual estableció que ha sido un logro de este gobierno estas estadísticas. ¿Por qué nosotros hacemos mucho énfasis en las estadísticas? Bueno, porque entonces al día siguiente miércoles, el Ministerio de Interior y Policía dio unas declaraciones con uno de sus asesores, no tenemos el nombre, norteamericano, el cual asesora directamente al Ministerio de Interior y Policía sin darle ningún tipo de participación en ese asesoramiento a lo que es los asesores que tiene en la reforma la Policía Nacional. Establece que no, que el índice ha bajado por debajo de 22 personas, menos de 22 personas a las cifras actuales. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a las estadísticas personales y propias que tiene el Ministerio de Interior y Policía sobre un asesor, donde establece que el banco de datos y de donde se alimenta el sistema, el nombre exacto, el sistema de datos, el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, son errados? Entonces nosotros no sabemos entonces en quién creer, si en los datos que da el presidente de la República, y por eso nosotros le llamábamos la atención a que el presidente encabezara esta comisión, porque ya a quienes nosotros le vamos a reclamar no es al director de la Policía Nacional, nosotros vamos a reclamar directamente al presidente de la República, que encabeza esa situación y que el país exige y pide ver bajar estos índices. Decimos que exige eso porque
Vemos también cómo la Federación de Comerciantes denunció, eso fue el jueves, que han aumentado los asesinatos y atracos en los colmadones. Establecieron cifras específicas, llevaron los casos de sus miembros que han sido atracados, mencionaron 2 casos simbólicos de asesinatos que ocurrieron a principios de la semana pasada, y exigen del presidente de la República y al director de la Policía Nacional, Interior y Policía, arreciar en los patrullajes en estas zonas. Nosotros vemos, señores, una guerra de comunicación. Vimos cómo el presidente estableció que las cifras han bajado, cómo prestigiosos periódicos establecen que el mismo ha aumentado en 44 en el mismo periodo. Chubasque establece que esa cifra, el asesor de Interior y Policía establece que no es cierto, que han bajado. Lo mismo acontece en esta situación. Esta Federación de Comerciantes denuncia lo que hemos dicho, los asesinatos y atracos en colmadones, y en el día de ayer vemos que el presidente de la Federación Nacional de Comercios, Iván García, que sabemos que es un cuadro del PRM, porque es un activista político del Partido Revolucionario Moderno, y cuanto a la reelección de Luis Abinader, establece que los atracos han bajado en toda la región, en todos los comercios. Entonces nosotros muchas veces no sabemos en qué creer, si las cifras oficiales, si el mismo gobierno se contradice en lo que son las cifras oficiales que se presentan ante la sociedad, y la que entonces una misma institución del Estado, como es Interior y Policía, entonces luego establece que son erradas, la que el propio sistema creado a tales fines de análisis de datos de seguridad ciudadana establece que son otros. Entonces ahí es que entonces nosotros, al público televidente, tenemos que mostrar las 2 caras de la moneda, pero también, señores, el principal factor de medición, entiendo yo, es el día a día en cuanto al clima de seguridad, como pasó en Santiago de los Caballeros, en Tamboril. En cuanto a las imágenes, al señor director no se la dimos a tiempo, donde vemos como 5 ciudadanos fuertemente armados entran en un prestigioso establecimiento comercial de Tamboril, armados hasta los dientes, con vestimenta militar, y cometen y se llevan todo el dinero y objetos de valor de este centro comercial en hora diurna, en hora de la mañana. Exactamente, señores, el mismo día en el que se establece que los atracos y asesinatos en Santiago han disminuido a 0, fueron las palabras exactas, que luego de la operación Falcon en el Cibao, Santiago de los Caballeros, los homicidios han reducido a 0 al día de hoy. Nosotros no manejamos ni podemos confirmar si es cierto o falso esa información. Lo que nosotros sí podemos corroborar y confirmar que en Santiago de los Caballeros los atracos no han disminuido, y la sensación de la seguridad ciudadana tampoco. Nosotros, ya para concluir esta parte de la información que estamos dando, quisiéramos que el próximo lunes, es lo correcto, más que se nos presenten estadísticas que han disminuido, no, nos gustaría ver acciones específicas de mayores patrullajes, aumentos de patrullaje, el tema si ha funcionado del patrullaje que se hacía de manera en cuadrantes, se va a seguir expandiendo, si se han determinado cuáles son los focos de mayor peligrosidad y que han sido intervenidos tanto a nivel policial o a nivel militar mixto. O sea, deben de darse. Nosotros con las estadísticas al final no hacemos nada si no sabemos que se están tomando acciones seguras que nos permitan a nosotros, a nuestros hijos, caminar de manera libre y segura por las calles de la República Dominicana. Miren, se ha establecido, todos sabemos que fue llevado a cabo un proceso de investigación en la Cámara de Cuentas
por el Congreso, por la Cámara de Diputados de manera específica, recopilando una serie de datos, informaciones, grabaciones, testimonios, con lo que allí acontece. Ya esa información está dada, el informe como tal sobre los hallazgos encontrados, sobre lo que imposibilita la armonía entre los miembros de la Cámara de Cuentas y, por qué no, lo más importante, que es la agilización y prontitud que se necesita en la realización de las auditorías. Todavía de la administración pasada al año 2020, aún hay una serie de auditorías que no han podido ser realizadas. Y evidentemente que muchas de ellas es por las discrepancias y problemas que hay entre sus miembros. Ha salido a relucir que en el Congreso existen fuerzas que se oponen al juicio político en la Cámara de Cuentas. Nosotros al final queremos saber cuál es el objetivo de que se haya llevado a cabo una investigación por la Cámara de Diputados sin que emita un resultado final de esa investigación y vea la necesidad o no de enjuiciar políticamente para fines de destitución a algunos o a todos estos miembros. Lo que sí, que esto no puede quedar en simple diplomacia, las investigaciones tienen que hacerse públicas, sean sometidos o no estos miembros de la Cámara de Cuentas. Nos llamó poderosamente la atención, sabemos que nos han llegado de algunos de nuestros televidentes, fieles televidentes, como también lo hemos visto en la prensa, lo que tiene que ver con el teleférico de Puerto Plata. Hemos visto una avería, sabemos todos que el teleférico de Puerto Plata está recién reinaugurado, ya que fue sometido a un remozamiento completo, principalmente de su cableado y de sus cabinas. Es uno de los, vamos a decirlo, de los atractivos emblemáticos, turísticos de Puerto Plata. Las autoridades correspondientes han establecido que es normal que en estos periodos de interrupciones eléctricas, evidentemente, parece que Puerto Plata también está sufriendo de serias interrupciones eléctricas, de que se hace necesario luego de estas interrupciones eléctricas de un mantenimiento de estas estructuras. Nosotros esperamos que puedan ser resueltas, porque yo, que tengo un negocio en Puerto Plata, puedo decir que cuando llevo amigos y familiares, uno de los lugares que por obligación debemos de visitar es el teleférico de Puerto Plata, principalmente para ver la belleza que tiene esta bella ciudad de Puerto Plata, que debemos decir que ha tenido una fuerte inversión por las autoridades de rescatar el turismo que hay allí. Por eso vemos las cantidades en el puerto que están llegando cruceros, teniendo cifras récord, y se han establecido que este año también tendrán cifras récord. Y evidentemente muchos de los que llegan, cruceristas, uno de los atractivos principales es el teleférico. Bueno, señores, nos están haciendo unas señas para la primera pausa comercial. Cuando regresemos, volveremos con otras noticias nacionales e internacionales de interés. Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android.
Gracias amigos por su sintonía en este su programa Justicia entre comillas. Debemos de excusar a nuestro coproductor Fran Abreu, que en el día de hoy no pudo acompañarnos en este programa. Fran, donde quiera que estés, te damos la bienvenida. Sé que aunque no pudiste llegar al programa, estás pendiente a cada uno de ellos, así como a tu querida esposa que siempre nos sigue en este, que también es su programa. Nosotros queremos pasar a las noticias internacionales, señores. En el ámbito de Europa, vemos con preocupación cómo Francia se encuentra en llamas, principalmente la parte de los suburbios, Versalles, el mismo París, y el conflicto viene por la muerte de un jovencito de 17 años, de nombre Nael, de descendencia árabe, el cual fue llamado a detener por las fuerzas policiales de Francia, y el jovencito no tenía documentos para manejar. Aparentemente se asustó, emprendió la huida, y él mismo fue disparado con varias balas. El policía que cometió el hecho se encuentra detenido y ha establecido que no era su intención, pero que el protocolo establecía esa situación. Esta muerte fue grabada por ciudadanos que se encontraban cerca, y podemos decir, señores, que París se encuentra totalmente detenido. París se encuentra entre los 10 países de mayor tránsito turístico, y han sido desplegados más de 40.000 policías, han destruido muchos negocios, han tratado de incendiar algunos ayuntamientos, y el presidente Emmanuel Macron ha llamado a los padres a tomar corresponsabilidad y exigir a que sus hijos no se sumen a las protestas. Ya ha fallecido otro adolescente, el cual cayó de una azotea. Han sido incendiados más de 40 vehículos en estas protestas. Ya van más de 3 días de protestas en el que el presidente, además de llevar más militares para contener las protestas, también ha prohibido la venta de bengalas, de materiales sulfúricos en ferreterías que son utilizados en estas protestas. Evidentemente la sociedad, principalmente los jóvenes y estudiantes, se sienten totalmente alarmados en la forma en que aconteció estos hechos. Esperamos que realmente Dios meta su mano y que las autoridades establezcan el liderazgo, llamen a la conciencia. Ya la persona se encuentra detenida y evidentemente afecta mucho al turismo de esa bonita región. Versalles también se encuentra dentro de las zonas que se encuentran en las protestas. Pero también en Brasil, señor director, el ex jefe de Estado, como todos saben, el expresidente Jair Bolsonaro, fue despojado de sus derechos políticos por el Tribunal Electoral por 8 años. Esto es una inhabilitación a poder ocupar algún puesto público, y esto es porque se pudo detectar que el daño que hizo tanto en el sistema de justicia y en el orden jurídico, como todos sabrán, luego de la toma de posesión de Lula da Silva, fueron llevados a cabo varias protestas y daños a la cosa pública, tanto del Palacio Presidencial como del Congreso y del Poder Judicial, la cual fue promovida de manera directa por este ciudadano, expresidente. Él ha establecido que va a someter recursos, también indemnizaciones al daño que se le ha ocasionado, pero evidentemente todos conocemos en cuanto al mismo, el que es fue un presidente radicalista, y que evidentemente aún meses después no reconoció la derrota que tuvo de Lula da Silva. Ya, señor director, entrando aquí a Noticias Nacionales, el Consejo Unificado
destituyó al gerente general de este, Andrés Julio Porte. Como todos sabrán, muchas de las quejas en el sistema eléctrico, la falta de conectividad y de mantenimiento, ocurre principalmente en dos de las tres distribuidoras generadoras. Sabemos que está EDESTE, EDENORTE y EDESUR. EDESTE, que estaba dirigido por Andrés Julio Porte, había muchas quejas. El Consejo Unificado establecido, que son parte de las decisiones que toma la administración como forma de mejorar el servicio. Ha sido nombrado, fue nombrado el 12 de agosto del 2022, pero ha sido sustituido por el ingeniero Naud, el cual tiene una larga trayectoria dentro de la institución. Desde el 2006 ha ocupado varios puestos de importancia con especialidades y maestría. Evidentemente que hay que saber también que cuál jurisdicción incluye. Como todos sabrán, ambas, EDELTE, EDENORTE y EDESUR, están divididas todas partes desde el bizcocho, por decirlo así, desde el Gran Santo Domingo, pero incluye las provincias de la Altagracia, El Ceibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Santo Domingo Este y el Gran Santo Domingo. Como decíamos, el nuevo director interino fue nombrado de manera interina. Evidentemente que el presidente de la República debe de confirmarlo en el cargo. El señor Mejía Naud tiene más de 30 años en el sector de energía. Desde el 2013 hasta el 2020 ha estado siendo gerente de operaciones de la empresa de transmisión de energía eléctrica. Nosotros felicitamos y bienvenido este ingeniero, porque nosotros siempre hemos creído que muchas instituciones la capacidad debe de imperar. O sea, la designación en los puestos, es importante tener funcionarios que ejerzan en puestos y que tengan una data experiencia en dicha área. Nosotros podemos hacer una comparación. Nosotros siempre hacemos análisis crítico, de verdad lo hacemos de la mejor manera posible. El Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, mientras estaba el fenecido, malogrado licenciado Orlando Jorge Mera, dentro de los estándares de las exigencias. Vemos que luego del nombramiento del exministro de Economía en este puesto, como el Ministerio de Medio Ambiente, señores, ha sido un total caos, un desastre en muchas de sus áreas. Y vemos como día a día los ciudadanos se quejan en que el servicio que debe de brindar esta institución no se encuentra en los estándares de calidad que se esperan de ello. El presidente de la República, que sabemos que es muy dado en el tema de la prensa, tuvo una entrevista con Marisela Álvarez, en el que se tocó el tema familiar y el tema de reelección, el cual nosotros vamos a tocar luego de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos. Puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android.
Bien amigos, gracias por su sintonía de su programa Justicia entre comillas. En este último segmento nosotros queremos tocar algunos temas del ámbito nacional. Primero, el tema de la reelección de Luis Abinader, que ha causado sorpresa porque en una entrevista en un programa de televisión muy conocido, volvió a tocar el tema de la reelección. Nosotros no entendemos a esta altura por qué el presidente sigue dando a entender la oposición que tiene incluso hasta en el seno familiar de que él se reelija, donde él dice que 4 de sus miembros, su esposa y 3 de sus hijos, 3 de ellos quieren que él no se reelija y que una, que es su hija, se mantiene de manera neutral. O sea, que dentro del seno de su propia familia no apoyan la reelección. Da a entender que él tiene tiene una situación interna propia hasta de familia, en el cual no quisieran que él se reelija, por un tema de ocupación, de tiempo, en primer orden, con un cuestionamiento que le hicieron. Bueno, pero el presidente duró 12 años tratando de llegar al escaño de presidente, el cual lo consigue, y que además de eso él dice que no es fácil, pero nosotros vemos que en cada una de las inauguraciones que hace hay una campaña de 4 años más, un equipo el cual él no detiene esa situación, pero además genera, es la realidad señores, una incertidumbre dentro de su propio partido, el cual todos los ministros y todo el mundo quiere que él se reelija, pero él evidentemente mantiene una posición neutral, de reflexión, en el cual, si no es parte de su campaña y de su estrategia política, que al final él va quizá a lanzarse como el Mesías, como una necesidad que se lo pide no solamente todo su equipo de trabajo de gobierno, sino también se lo exige el país, contrario a su familia, aunque Raquel, contestando un tuit de uno de sus seguidores, estableció que apoyaría la decisión que tomara su esposo. Lo cierto es que Guido Gómez Mazara, el cual aspira a ser candidato de su partido, estableció que este domingo, hace su lanzamiento oficial de sus aspiraciones a ser el candidato del PRM. Ya nosotros sabemos que también Ramón Alburquerque hizo su propio lanzamiento. Evidentemente que vemos que son 2 candidatos del Partido Revolucionario Moderno que sus aspiraciones están basadas en unos reacios críticos de su propio partido en muchas de las acciones que se están llevando a cabo. Es una situación que, distinto a los otros partidos políticos de oposición, como es la Fuerza del Pueblo y el PLD, tienen ya decidido cuáles son. Hay que decir, señores, que el plazo para la inscripción de los aspirantes internos a diputados, regidores y alcaldes concluyó este viernes del Partido Revolucionario Moderno, donde todos aquellos que aspiraban se inscribieron, ahí dependiendo el puesto, sé que para diputados son 100,000 pesos, también tenían que cumplir con otros requisitos, como ellos el antidoping, fue llevado a cabo. Eso por lo menos a nivel congresual y municipal, el Partido Revolucionario Moderno tiene definido cuáles son el método de elección y quiénes están aspirando a esos puestos. En el caso, debemos decir que la OPRED es la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, ha anunciado que se van a incluir en los próximos días 72 nuevos vagones, una de las exigencias y necesidades en la alta demanda que ha tenido el uso masivo del metro de Santo Domingo, es la falta de vagones por la cantidad de demanda en las horas pico. Esta es una situación que ha sido resuelta. Como todos sabemos, empleados de este centro
del Metro de Santo Domingo hicieron reclamos frente al Palacio Nacional exigiendo una serie de demandas, entre ellas el pago de las liquidaciones de muchos de los empleados que han sido destituidos de sus puestos, desvinculados de sus puestos laborales, la exigencia del nombramiento, de que sean reintegrados algunos que fueron suspendidos por hacer reclamos laborales, la exigencia de que se le reconozca el derecho al sindicato, al libre sindicato, lo cual aparentemente ha sido prohibido, y muchos de los miembros de ese sindicato que han exigido reivindicaciones han sido destituidos de su puesto. Miren, nosotros, como sabemos, desde la semana pasada oficialmente fueron ya cerradas la docencia en todos los centros educativos, tanto públicos y privados. Nosotros desde aquí, que apoyamos a este ministro de Educación, estamos seguros que en este periodo, antes del nuevo año escolar, no tendremos el mismo trauma en falta de aulas para la inscripción de nuevos niños, y así como también el tema de que estén todos los mobiliarios y que la infraestructura física se encuentren en el estado idóneo de poder dar la docencia. Nosotros apoyamos desde aquí al Ministerio de Educación y le deseamos los mayores de los éxitos, porque hemos sido muy críticos de cada una de las necesidades que ha tenido esta institución, las cuales estamos confiados y esperamos que cuenten con todo el apoyo del gobierno central para poder cubrir las exigencias que demanda este Ministerio de Educación. Bueno, señores, hasta aquí ha sido su programa Justicia entre comillas. Esperemos y deseamos que tengan un feliz fin de semana y tomar las cosas con calma, y les esperamos el próximo sábado por su programa Justicia entre comillas. Pasen feliz resto del día.